Comencemos explorando los antecedentes históricos que configuraron el camino hacia la independencia de las 13 colonias en América. Para entender este periodo crítico, es fundamental reconocer cómo diversas políticas y leyes británicas no solo crearon tensiones, sino que también alimentaron un creciente deseo de autonomía entre los colonos americanos. Desde mediados del siglo XVIII, el Imperio Británico, buscando aumentar sus ingresos y controlar más efectivamente sus colonias americanas, comenzó a imponer una serie de leyes y tarifas que eran vistas por muchos colonos como injustas y opresivas. Ejemplos destacados de estas leyes incluyen la Ley del Azúcar de 1764, que impuso un impuesto sobre el azúcar y otros productos importados, y la Ley del Timbre de 1765, que requería que muchos materiales impresos en las colonias se produjeran en papel sellado producido en Londres y llevando un embargo. Estas leyes no solo afectaban la economía colonial, sino que también eran vistas como un ataque directo a las libertades de los colonos. El descontento creció debido a la percepción de que estas políticas violaban los derechos fundamentales de los colonos, que proclamaban "No taxation without representation", es decir, que estaban siendo gravados sin tener representación en el Parlamento británico. Esta falta de representación fue un punto clave, pues tocaba la raíz de lo que muchos colonos veían como un principio fundamental de la ley inglesa, que un ciudadano no debe ser sujeto a impuestos sin tener una voz en el gobierno. A medida que se promulgaban más leyes, como las leyes de Townshend y la ley del té, la fricción entre las autoridades británicas y los colonos americanos se intensificaba. Los eventos como la masacre de Boston y las fiestas del té, incluyendo la famosa fiesta del té de Boston, fueron no solo respuestas directas a estas leyes, sino también actos simbólicos de desafío y resistencia. Es esencial entender estos antecedentes para comprender cómo se fue acumulando el descontento y el espíritu de independencia. Estas políticas y acciones no ocurrieron en aislamiento, sino que fueron parte de un creciente clamor por la autonomía y el reconocimiento de los derechos de los colonos como ciudadanos que merecían todas las protecciones y privilegios de la ley británica. Una lucha que eventualmente llevaría a la Guerra de Independencia y a la fundación de una nueva nación. Así que, como pueden ver, los antecedentes históricos de la independencia americana son una mezcla compleja de política económica, tensiones legales y un creciente sentido de identidad americana, todo lo cual preparó el escenario para una de las revoluciones más significativas en la historia moderna. El Congreso Continental jugó un papel fundamental en la articulación y coordinación de la respuesta colonial al dominio británico. En respuesta a la creciente hostilidad y las opresivas leyes impuestas por Gran Bretaña, las colonias americanas vieron la necesidad de una voz unificada que pudiera representar sus intereses y coordinar sus acciones. El primer Congreso Continental se convocó en septiembre de 1764 y se reunió en Filadelfia. Este congreso fue esencialmente una respuesta directa a las leyes coercitivas, también conocidas como las leyes intolerables, que fueron impuestas por el Parlamento británico como castigo por la fiesta del té de Boston. Delegados de 12 de las 13 colonias, Georgia no participó en esta primera reunión, se reunieron para debatir y planificar una acción colectiva. Durante esta reunión, acordaron imponer un boicot económico a los bienes británicos a través de los acuerdos de no importación y no consumo, lo cual fue un paso significativo hacia la unificación de las colonias bajo una causa común. Sin embargo, fue el Segundo Congreso Continental, que se inició en mayo de 1775, justo después del inicio de las hostilidades en Lexington y Concord, el que realmente catalizó la marcha hacia la independencia. Este congreso no solo continuó la labor del primer congreso en términos de liderazgo y dirección diplomática, sino que también tomó pasos decisivos hacia la formación de un gobierno independiente. Una de sus primeras acciones fue crear el Ejército Continental, nombrando a George Washington como su comandante en jefe, lo que marcó el inicio formal de la Guerra de Independencia contra Gran Bretaña. Además, el Segundo Congreso Continental fue responsable de redactar la Declaración de Independencia en 1776. Este documento no solo articuló los ideales y las razones para la separación de Gran Bretaña, sino que también estableció un marco ideológico sobre el cual se construiría la nueva nación. Estas reuniones del Congreso Continental fueron cruciales
porque ayudaron a fomentar un sentido de identidad americana y unificado, esencial para la eventual creación de los Estados Unidos. Así, el Congreso Continental se convirtió en el cuerpo de gobierno que dirigió las estrategias de las colonias durante la Revolución Americana y sentó las bases para el futuro gobierno nacional. La Declaración de Independencia es uno de los documentos más emblemáticos y fundamentales en la historia de los Estados Unidos, redactada durante un periodo de intensas deliberaciones y aspiraciones revolucionarias. Firmada el 4 de julio de 1776, este documento marcó el nacimiento oficial de la nación y encapsuló los ideales de libertad y derechos humanos que resonarían a lo largo de la historia mundial. El proceso de redacción de la Declaración fue encargado por el Segundo Congreso Continental a un comité de 5, que incluía figuras destacadas como Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert R. Livingston. Thomas Jefferson, reconocido por su elocuente pluma y su firme compromiso con los ideales de libertad y justicia, fue el principal redactor del documento. Jefferson se inspiró en una variedad de fuentes filosóficas y políticas, incluyendo los trabajos de John Locke y las ideas ilustradas del contrato social y los derechos naturales. La Declaración articula claramente la justificación de las colonias para su separación de Gran Bretaña, acusando al rey Jorge III de múltiples injusticias y abusos de poder, que Jefferson catalogó como un esfuerzo sistemático para establecer una tiranía absoluta sobre las colonias. El preámbulo de la Declaración de Independencia es particularmente significativo por su afirmación de que ciertos derechos son inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que los gobiernos son instituidos entre los hombres para garantizar estos derechos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Esta idea revolucionaria de que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir un gobierno que no protege estos derechos fue radical en ese momento y continúa siendo un principio fundamental de la democracia. El 4 de julio fue el acto culminante de desafío contra la autoridad británica, pero también fue un momento de gran riesgo personal para los firmantes, quienes entendían que estaban arriesgando sus vidas y propiedades al cometer lo que en efecto era un acto de traición contra la corona británica. La Revolución Americana fue forjada y guiada por las contribuciones de varias figuras clave, cuyas visiones y liderazgo no solo impulsaron el movimiento hacia la independencia, sino que también ayudaron a definir los principios fundacionales de la nueva nación. Entre estos líderes destacan George Washington, Thomas Jefferson y John Adams, cada uno aportando habilidades y perspectivas únicas que fueron cruciales para el éxito de la causa revolucionaria. George Washington, conocido como el padre de su país, es quizás la figura más emblemática de la Revolución Americana. Designado como comandante en jefe del Ejército Continental por el Segundo Congreso Continental en 1775, su liderazgo y fortaleza ayudaron a mantener unida a la milicia colonial a pesar de las adversidades y las dificultades extremas. Washington era un estratega militar astuto, un líder inspirador que encarnaba los ideales de integridad y dedicación al servicio público. Su capacidad para ganar la lealtad y el respeto de sus tropas y de la población en general fue vital para la moral durante los momentos más oscuros de la guerra. Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia, fue una voz influyente que articuló los principios liberales de la Revolución. Su pluma ofreció una justificación filosófica y moral para la independencia y delineó una visión de un gobierno que se basa en los derechos inalienables y el consentimiento de los gobernados. Jefferson continuó influenciando el desarrollo ideológico de los Estados Unidos mucho después de la Revolución, especialmente durante su presidencia. John Adams fue otra figura central, conocido por su elocuente defensa de la causa colonial en el Congreso Continental. Adams desempeñó un papel crucial en la diplomacia durante y después de la guerra, ayudando a asegurar el reconocimiento internacional y el apoyo para la nueva nación. Fue una figura clave en la negociación del Tratado de París, que finalmente aseguró la independencia de Estados Unidos. Su visión de un gobierno basado en leyes y su compromiso con un sistema republicano de gobierno ayudaron a dar forma a los principios constitucionales de Estados Unidos. Además de estos líderes, muchos otros patriotas desempeñaron roles vitales en el movimiento hacia la independencia. Benjamin Franklin,
Con su diplomacia y habilidades de negociación, fue instrumental en ganar el apoyo francés, que probó ser crucial para el éxito militar de las colonias. Samuel Adams fue un agitador clave en la movilización de la opinión pública contra las políticas británicas, y Patrick Henry capturó el espíritu de la lucha con su famoso discurso «Dame libertad o dame muerte». Estos líderes compartían un compromiso común con la liberación de las colonias americanas del dominio británico y poseían la visión de lo que podría ser una América libre e independiente. Las batallas de la Revolución Americana no fueron solo enfrentamientos militares. Fueron puntos cruciales que influenciaron significativamente el curso y el resultado final de la guerra. Entre estas, 3 batallas destacan por su impacto estratégico y simbólico: la batalla de Bunker Hill, la batalla de Saratoga y la batalla de Yorktown. La batalla de Bunker Hill, que tuvo lugar el 17 de junio de 1775, en las primeras etapas de la Revolución, aunque técnicamente una derrota para las fuerzas coloniales, demostró que los americanos podían enfrentarse al ejército británico, uno de los más poderosos del mundo. A pesar de la pérdida, esta batalla elevó significativamente la moral de las tropas continentales y mostró la viabilidad de la resistencia prolongada contra las fuerzas británicas. Este enfrentamiento también marcó un aumento en la confianza de las fuerzas americanas, demostrando que con una estrategia adecuada podrían sostener un enfrentamiento. La batalla de Saratoga, ocurrida en octubre de 1777, es considerada el punto de inflexión de la guerra. La rendición del general británico John Burgoyne marcó la primera gran victoria americana y fue vital porque convenció a Francia de que los americanos tenían una posibilidad real de ganar, lo que llevó a Francia a entrar en la guerra del lado de las colonias. Este apoyo externo fue crucial, proporcionando a los americanos recursos militares y financieros adicionales que serían fundamentales para las campañas futuras. La batalla de Yorktown, en octubre de 1781, es reconocida como la batalla final de la Revolución Americana. Con la ayuda de las fuerzas francesas, lideradas por el general Rochambeau, y la flota francesa que bloqueó efectivamente la ayuda y la escapatoria por mar, las fuerzas americanas, bajo el mando de George Washington, sitiaron a las fuerzas británicas lideradas por Lord Cornwallis. La posterior rendición de Cornwallis marcó el final de las hostilidades principales y pavimentó el camino hacia la independencia y el fin de la guerra, culminando en el Tratado de París de 1783. Estas batallas, cada una en su momento crítico y bajo diferentes circunstancias, no solo demuestran la evolución táctica y estratégica de las fuerzas americanas, sino que también subrayan cómo la combinación de resistencia interna y apoyo externo puede alterar el curso de la historia. Estos conflictos clave proporcionan lecciones profundas sobre el liderazgo, la estrategia y la importancia de la alianza y la determinación en la lucha por la autodeterminación. La intervención de aliados extranjeros, especialmente Francia, fue fundamental para el éxito de las colonias americanas en la Guerra de Independencia. La Alianza Francoamericana, formalizada en 1778, proporcionó un apoyo militar y elevó el conflicto a una escala global, dificultando considerablemente la capacidad de Gran Bretaña para mantener el control sobre sus colonias rebeldes. El apoyo de Francia llegó en un momento crítico de la guerra, después de la victoria americana en Saratoga. Esta victoria fue esencial para convencer al gobierno francés de que los americanos tenían una posibilidad real de éxito y que valía la pena apoyarlos. Francia, buscando una oportunidad para vengarse de las derrotas sufridas ante los británicos durante la Guerra de los 7 Años, vio una alianza con las colonias americanas como una forma de debilitar a su adversario histórico. El apoyo francés incluyó el envío de miles de soldados y oficiales, como el Marqués de Lafayette, quien se convirtió en una figura clave en el esfuerzo de guerra americano y un cercano colaborador de George Washington. Además, la asistencia francesa incluyó suministros militares esenciales, armas, municiones y, crucialmente, la participación de la flota francesa. La intervención naval francesa fue decisiva durante la batalla de Yorktown en 1781, donde la flota, comandada por el almirante de Grasse, logró bloquear el refuerzo y la retirada británicas por mar, asegurando así la rendición de Cornwallis. Además de Francia, otras potencias europeas también ofrecieron su apoyo a las colonias, aunque de manera menos directa.
España, aunque no aliada formalmente con las colonias americanas, luchó contra Gran Bretaña en frentes secundarios, lo que dispersó aún más las fuerzas británicas. Los Países Bajos, por su parte, proporcionaron un apoyo financiero significativo y sirvieron como punto central para el contrabando de armas y suministros hacia las colonias. Este apoyo internacional no solo fortaleció militarmente a las colonias, sino que también proporcionó un reconocimiento político que legitimó aún más la causa de la independencia americana. La colaboración de estos aliados extranjeros fue, por lo tanto, un elemento crucial que contribuyó a inclinar la balanza a favor de las colonias y asegurar su eventual victoria en la Guerra de Independencia. Esta alianza estratégica demostró ser un excelente ejemplo de cómo la diplomacia internacional y los intereses compartidos pueden alterar el curso de la historia. Las tropas continentales enfrentaron una serie de desafíos significativos durante la Guerra de Independencia que pusieron a prueba su resiliencia y capacidad de adaptación. Estos obstáculos no solo provenían del campo de batalla en forma de estrategias militares y enfrentamientos con un enemigo bien equipado y experimentado, sino también de dificultades internas, incluyendo severas carencias de suministros y condiciones climáticas extremas. Las tropas a menudo sufrían escasez de comida, vestimenta adecuada y munición. Esta situación se debía en parte a las dificultades logísticas inherentes a una nación en guerra y en parte a la falta de un sistema centralizado de suministro y apoyo logístico. El ejército también enfrentaba problemas para mantener un financiamiento constante, ya que el Congreso Continental luchaba por recaudar fondos y gestionar los recursos de manera eficiente. Las estrategias militares también presentaron desafíos significativos. Las tropas continentales, en gran parte milicias compuestas por civiles sin entrenamiento militar formal, tuvieron que adaptarse rápidamente a las tácticas de guerra y enfrentarse a un ejército británico profesional y bien disciplinado. La falta de experiencia militar de muchos de los líderes coloniales inicialmente resultó en tácticas ineficaces y derrotas desmoralizadoras. Además, las condiciones climáticas jugaron un papel crucial en la guerra. El invierno en Valley Forge durante 1777 a 1778 es quizás el ejemplo más emblemático de los retos climáticos enfrentados. Durante este periodo, el ejército de George Washington acampó en Valley Forge, Pensilvania, donde las tropas sufrieron un frío extremo sin suficientes suministros de invierno. La falta de refugios adecuados, comida y ropa de abrigo llevó a enfermedades y muertes. A pesar de estas condiciones severas, Valley Forge se convirtió en un punto de inflexión crucial para las fuerzas continentales. Bajo la supervisión del barón von Steuben, un ex militar prusiano, las tropas fueron reentrenadas y reorganizadas, emergiendo como una fuerza más disciplinada y efectiva. Estos desafíos no solo probaron la tenacidad y el espíritu de las tropas continentales, sino que también catalizaron la transformación del ejército en una fuerza más capaz y unificada. La capacidad de superar estas adversidades fue un testimonio del compromiso de las colonias con su lucha por la independencia y sentó las bases para las victorias futuras que finalmente asegurarían su libertad y soberanía. El Tratado de París de 1783 es reconocido como el acuerdo que concluyó oficialmente la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y reconoció la soberanía de las nuevas naciones ante los ojos del mundo. Las negociaciones para este tratado fueron complejas y se llevaron a cabo en un contexto de intrigas diplomáticas y cambios geopolíticos significativos. Las negociaciones comenzaron en abril de 1782 en París y fueron lideradas por representantes estadounidenses como John Adams, Benjamin Franklin y John Jay. Estos diplomáticos mostraron una habilidad excepcional al navegar por las complejidades del panorama internacional, especialmente en un momento en que las alianzas europeas estaban en constante fluctuación. Una de las tácticas más astutas de los negociadores estadounidenses fue su decisión de proceder con las negociaciones de manera independiente, en lugar de en conjunto con sus aliados franceses, como inicialmente se había acordado. Esta estrategia aseguró que los intereses americanos se mantuvieran en el centro de las negociaciones sin ser eclipsados por las prioridades europeas más amplias. A pesar de la consternación de Francia, esta maniobra resultó ser decisiva para el resultado favorable para las colonias. El Tratado de París abordó varios puntos clave. Reconocimiento de la independencia estadounidense.
Gran Bretaña reconoció la soberanía de los Estados Unidos sobre el territorio que se extendía desde los Grandes Lagos al norte hasta Florida en el sur, y desde el Atlántico hasta el río Mississippi. Fronteras. Se establecieron fronteras claras para los nuevos Estados Unidos, aunque algunas de estas fronteras, especialmente en el oeste, serían motivo de conflictos futuros. Derechos de pesca. Se concedieron derechos de pesca valiosos a los estadounidenses en aguas de Terranova y el Golfo de San Lorenzo, un aspecto importante para la economía de las colonias del norte. Trato a los lealistas. El tratado recomendaba que se devolviera la propiedad confiscada a los lealistas americanos que habían apoyado la causa británica, aunque esto se dejó a la discreción de los estados individuales y resultó ser un punto de contención. Deudas. Se acordó que las deudas contraídas por ambas partes antes de la guerra deberían pagarse a los acreedores en la otra parte. El tratado fue firmado el 3 de septiembre de 1783 y ratificado por el Congreso de la Confederación el 14 de enero de 1784. Este tratado no solo marcó el fin de la guerra, sino que también inauguró una nueva era para los Estados Unidos, una en la que comenzarían a navegar los desafíos de ser una nación soberana en un complejo escenario internacional. La paz establecida por el Tratado de París permitió a los Estados Unidos concentrarse en su desarrollo interno y en la creación de un gobierno duradero, cimentando así las bases de su futuro crecimiento y expansión. La independencia de los Estados Unidos trajo consigo profundos cambios tanto sociales como económicos que redefinieron la estructura y el funcionamiento de la nueva nación. El fin de la guerra no solo significó la libertad de control británico, sino también el comienzo de una serie de transformaciones que afectaron a todos los aspectos de la vida en las jóvenes repúblicas. Económicamente, la independencia alteró fundamentalmente las rutas y los patrones comerciales. Con el fin del sistema mercantilista impuesto por Gran Bretaña, los Estados Unidos pudieron abrir sus puertos a otras naciones, fomentando un aumento en el comercio internacional. Sin embargo, la ausencia de la protección naval británica también dejó a los barcos americanos vulnerables a los piratas y a las restricciones comerciales impuestas por potencias más grandes. Esto impulsó la necesidad de desarrollar una capacidad naval propia y fomentar la manufactura interna, disminuyendo la dependencia de productos importados. En el ámbito de la agricultura, la independencia permitió una expansión significativa hacia el oeste. Las tierras al oeste de los Apalaches fueron gradualmente abiertas a la colonización, lo cual no solo ayudó a aliviar la presión demográfica en las ciudades y estados del este, sino que también impulsó una economía agrícola más diversificada. Este periodo vio un incremento en la producción de cultivos como el algodón, especialmente en el sur, donde la invención del desmotador de algodón transformó la economía e intensificó la dependencia de la esclavitud. En términos sociales y civiles, la independencia impulsó debates y reformas en múltiples áreas. Aunque la Declaración de Independencia estableció que todos los hombres eran creados iguales, la práctica de la esclavitud se mantuvo y se fortaleció en muchas partes del país. Un punto de hipocresía y conflicto moral que eventualmente conduciría a tensiones civiles más profundas. Sin embargo, la independencia también fue un catalizador para los movimientos de derechos civiles, incluyendo los esfuerzos iniciales para mejorar la educación y los derechos de las mujeres, aunque estos movimientos no alcanzarían una tracción significativa hasta mucho más tarde. Además, la independencia trajo consigo un nuevo enfoque en los derechos civiles, con la adopción de constituciones estatales que a menudo ampliaban el sufragio más allá de los límites impuestos por el sistema británico. Este periodo también vio el nacimiento de un sistema legal distintivamente americano, que comenzó a desarrollar una interpretación de la ley y de los derechos enraizada en los principios de la democracia republicana en lugar de la monarquía. Estos cambios sentaron las bases para el desarrollo futuro de los Estados Unidos como una nación con una identidad única y una economía robusta, aunque también sembraron las semillas de futuros conflictos internos que continuarían dando forma a la sociedad americana en los siglos venideros. La independencia no fue solo el final de la dominación colonial, sino el comienzo de un experimento continuo en gobierno y sociedad que seguiría evolucionando y enfrentándose a sus propios ideales.
La independencia de los Estados Unidos transformó la estructura política y social de la nación y también estableció un precedente que resonaría en todo el mundo. El éxito de las colonias americanas en su lucha por la independencia se convirtió en un faro de inspiración para otros movimientos de independencia y revoluciones en diversas partes del mundo. A lo largo de los siglos XIX y XX, muchos países en América Latina, África y Asia miraron hacia el ejemplo estadounidense cuando buscaron romper las cadenas del colonialismo europeo. La Declaración de Independencia, con sus ideales de igualdad y derechos inalienables, ha sido citada como un documento fundamental por líderes revolucionarios y movimientos que buscaban justificar su lucha por la autodeterminación y la reforma social. Países como Venezuela, Haití y Grecia se inspiraron directamente en el modelo americano al buscar su propia independencia. En la política moderna, el legado de la independencia de los Estados Unidos sigue siendo profundamente relevante. Los principios de democracia representativa, derechos civiles y gobierno del pueblo, que fueron establecidos por la Revolución Americana, continúan influyendo en los debates y las políticas tanto dentro de Estados Unidos como en el ámbito internacional. Los desafíos y las tensiones inherentes a estos principios, como el debate sobre la democracia directa frente a la representativa, o los límites de los derechos individuales, siguen siendo temas centrales en muchas discusiones políticas contemporáneas.